de Pentateuco, básicamente hay 5 personajes que se destacan por su vida, por su trayectoria y su relación con Dios. Ayúdenme a recordar los estudiantes de Kairos, ¿verdad? Hay 5 personajes ahí en la historia de la familia hebrea. Abraham. Moisés, no, pero Abraham, Noé, José, Isaac. ¿Alguien más faltó? Jacob. Muy bien. Cada uno de estos personajes, especialmente en el libro de Génesis, tienen su historia. Pero yo creo que el que menos resalta de estos que hemos mencionado es Isaac. Porque si ustedes van a la palabra de Dios, se da mucho énfasis en Abraham, en Jacob, en José, pero de Isaac, es más, hasta es muy poquito lo que tenemos acerca de Isaac. Y a veces porque es tan poquito lo que encontramos de este personaje, pensamos, pues, ¿qué caso tiene? Pero hermano, Isaac es un personaje que se asemeja a muchos de nosotros el día de hoy. Que pareciera que lo que hacemos no es importante, pero lo que hace Isaac es determinante en la vida de estos hombres que hemos mencionado, en la vida de Abraham, en la vida de Jacob y por supuesto en la vida de José. Déjenme preguntarles un poquito más, ¿por qué es importante Isaac? Pueden hablar todos, no se me queden mirando diciendo, ¿podría hablar yo? Claro que sí, usted también puede hablar. ¿Alguien tiene una idea, hermano Adán? Una sería que, porque es el cumplimiento de una promesa de Dios para Abraham. Isaac es el cumplimiento de la promesa que Dios le hace precisamente a Abraham cuando lo llama. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 12. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Abraham tenía 75 años. Su esposa tenía unos poquitos menos de años. Toda su vida habían deseado tener familia. Habían ido con los doctores de aquel entonces y les habían dado un rotundo no. Sara no tiene ninguna posibilidad de ser mamá. No puede concebir, es estéril. Esa estigma la cargó Sara por años. Pero aquí viene Dios Todopoderoso y le dice a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande. Y Abraham le y sabemos por la historia, salió de allí de Ur de los Caldeos y va a la tierra de Canaán y empieza él a vivir dependiendo de Dios, andando de acuerdo a la voluntad de Dios, y empiezan a pasar los años y no pasa nada. Es más, hasta la misma Sara llega un momento en que dice, ¿sabe qué? Pues sí, Dios va a cumplir su promesa, pero no va a ser a través de mí, va a ser a través de otra mujer. Y aquí tenemos esta sierva que me regalaron allá de Egipto. ¿Qué te parece? Es joven, tiene todas las posibilidades. Y Abraham, ni tardo ni perezoso, dijo, pues sí, está linda la chamaca, pues le entramos, ¿verdad? Y ya sabemos que de esa esclava Abraham concibió un hijo llamado Ismael, pero no era el hijo de la promesa. Porque llega un momento que pareciera que Abraham se entra en un estado de desesperación y dice, Señor, ¿qué va a pasar? Sí, me has bendecido, soy rico, pero ¿quién va a heredar todo esto? A lo mejor es
un esclavo nacido aquí en mi casa. Y Dios le dijo, no, un hijo tuyo. Pero no le dice cuándo. Y transcurre otra vez el tiempo y un día el Señor llega a visitar a Abraham y Abraham prepara una fiesta y le empieza a contar sus planes, sus proyectos. Le dice, voy rumbo a las ciudades de la llanura porque el pecado se ha multiplicado y ha llegado hasta mi presencia y voy a ver la situación. Pero entonces, por primera vez le da fecha de cuándo se iba a cumplir su palabra. Mientras ellos platican, dice la palabra de Dios que Sara está escuchándolos allá atrás de la cortina de la tienda, ¿verdad? Y entonces Dios le dijo, conforme al ciclo de la vida, el próximo año los visitaré. Y entonces Sara se rió, ¿verdad? Y si ustedes vinieron el miércoles, saben por qué se rió, así que ni les voy a decir. Investiguen. Y al cabo de un año, aquí estaba el bebé Isaac. Y precisamente Isaac significa risa. Ahí estaba aquellos viejecitos, 100 años de edad tenía Abraham cuando nace Isaac. Y ahí estaba en sus manos aquella criaturita, ¿verdad?, que representaba el cumplimiento de la promesa de Dios hecha a Abraham. ¡Qué bendición! Por eso es importante Isaac. Es el cumplimiento de una promesa de Dios a Abraham. Pero ¿sabe qué? No hizo ninguna otra cosa. Hay, diríamos, eventos que marcan la vida de Isaac. Una de ellas fue su sumisión. Fue un hijo sumiso. Y déjenme decirles por qué. Porque la palabra de Dios nos narra que cuando ya era un jovencito, un día el Señor habló a Abraham y le dijo, Abraham, quiero que vayas a este monte y me ofrezcas de allí a tu hijo, tu único hijo, al hijo que amas, y me lo ofrezcas en sacrificio. Y dice que a la mañana siguiente se levantó Abraham, preparó allí el asno con unos siervos que lo acompañaron, tomó a su hijo y caminó 3 días para llegar a aquel monte donde Dios le había dicho que había que sacrificar a su hijo. Y cuando llegaron a ese monte, dejaron a sus siervos ahí, dejaron los asnos, y entonces tomaron la leña, tomaron el cuchillo, tomaron los elementos para el sacrificio, puso la leña sobre su hijo y empezaron a ascender aquella montaña. Y mientras iban caminando hacia la cima, Isaac le pregunta a su papá y le dice, papá, aquí está la leña, aquí está el cuchillo y el cordero para el sacrificio. Y entonces Abraham le dice, Dios proveerá, Dios proveerá. Y llegan a la cima y empiezan a construir el altar tal como el Señor le indicó. Y cuando está listo el altar, Abraham tomó a su hijo y lo puso en el altar. Y levantó su mano para descargar, ¿verdad?, el golpe de degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová detuvo su mano y le dijo, no lo hagas. Yo sé que no me rehusaste a tu hijo. Y ahí estaba entonces el cordero que Dios proveyó. Pero ¿sabe qué? Aquí vemos entonces a Isaac sumiso a su padre. En ningún momento vemos que Abraham se revela, que Isaac se revela ante Abraham. En ningún momento vemos ahí que esté diciendo, pero no, yo no quiero morir. Él se somete a su padre. Esa es la otra característica que tenemos de Isaac. A ver, aquí levanten la mano a los que sus papás les consiguieron su mujer, su esposa. Levanten la mano. ¿Qué pasó?
Y no era un chamaco, porque dice la palabra de Dios que tenía 40 años. Y allí estaba. Era el hijo predilecto, era el hijo único, era el hijo amado. Y entonces Abraham dijo, pues hay que buscarle esposa. Y fue el papá el que buscó esposa, llamó a su siervo, Abimelech, y le hizo jurar, le dijo, quiero que vayas allá a la tierra donde viven mis parientes y le consigas una buena esposa a mi hijo. Y le dijo, Señor, pero pues si voy allá y no quiere venir, bueno, tú cumple con la encomienda, tú ve allá, si no quiere, pues habrás librado tu responsabilidad, pero Dios proveerá. Y conocemos la historia. El siervo de Abraham viaja hasta lo que hoy llamaríamos Mesopotamia, las regiones de Irak, por allá donde vivían los familiares de Abraham y de Sara, y llega allí en aquel lugar y se encuentra a la salida de la ciudad, en el lugar donde estaba el pozo y donde venían y abrevaban las ovejas, y entonces empieza a hacer preguntas. Y le dijeron, sí, ¿cómo no? Sí conocemos a Labán. Es más, allí viene una de sus hijas. Y entonces dice que era una mujer hermosa. Y entonces él trazó la estrategia y le dijo, Señor, aquí estoy donde vienen todas las vírgenes a llevar agua. Yo te ruego que cuando llegue una mujer y que esa sea la indicada, yo le pido de que me dé de beber. Y ella no solamente ella toma, y también yo le voy a dar de beber a tus camellos, y lo haga, esa sea la que tú has escogido para mi siervo, para mi amo Isaac. Y salió Rebeca. Y ya conocemos toda la historia. La lleva a su casa y él les cuenta cuál es su propósito, quién es el que lo envió y para qué lo envió, y entonces les da presentes, y entonces dice, bueno, le dijeron los papás, está bien, sí nos parece buena idea, pero preguntémosle a la muchacha a ver qué dice. Si se va, pues ni modo, está bien, te la llevas. Y la muchacha, ¿qué creen? Dijo, sí. Pero no llevaba su celular el hombre, se le olvidó. Así que no llevaba ninguna foto. Se tuvo que contentar con decirle cómo era su amo, ¿verdad? Y entonces a Rebeca dijo, yo me voy contigo. Y de regreso, dice la palabra de Dios que mientras paseaba por allí en la tarde, Isaac alzó sus ojos y miró que venía allá un contingente de gentes y dijo, ahí viene mi esposa futura, ¿verdad? No la conocía, no sabía si era bigotona o no tenía bigote, no sabía si era alta o era chaparra, no sabía, pero aceptó que su papá era la persona mejor indicada para conseguirle la esposa que él hizo. Y dice la palabra de Dios que amó a su esposa Rebeca. Así que vemos aquí otra vez la sumisión de Isaac. No hace nada extraordinario, solamente estar sujeto a sus padres. Hacer lo que su padre le dijo. Se casan, pero aquí no es como en los cuentos. Y vivieron felices. Porque ¿qué creen? Resulta que Rebeca, al igual que su suegra, tampoco podía concebir. ¿Se imaginan ustedes la frustración? La alegría más grande de uno como padre es ver que sus hijos se casen, que vengan los nietos, para consentir a los nietos y para que se enojen los hijos porque los abuelos los consienten. Pero aquí pasaron 20 años y no había familia. ¿Y qué creen? Aquí creen que le echaron la culpa a Isaac otra vez.
Porque Rebeca fue y le reclamó a Isaac. Isaac dijo, ¿acaso soy yo vivo? ¿Soy yo el que da la vida? Pero dice que oró a Dios. Y Dios respondió. Y entonces Rebeca concibió. Y para ahorrar tiempo, le dio de a dos. Concibió y eran dos gemelitos, dos cuartitos, ¿verdad? Pero ¿qué creen? ¿Qué clase de familia? Porque la Biblia dice que mientras estaban en el vientre de la madre, los chamacos desde allá se pelearon. Y eso también le preocupó a Rebeca, porque dice que fue y consultó con Jehová y le dijo, ¿sabes qué? Hay dos naciones en tu vientre. Y el mayor servirá al menor. Y habrá conflictos entre ellos. Y entonces Rebeca dijo, ya no los quiero. Si se van a pelear, ¿para qué? Pero entonces el Señor, sin duda que le dijo cuál era el propósito, ¿verdad? Y nacieron. Así que no hay mucho de estos, nacen los chamaquitos, uno güerito, barbón, rudo, le gustaba el campo, se pasaba todo el tiempo con el papá allá, y eso creó un afecto especial. Era el primogénito, Esaú. Y el otro era delicadito, ni barba ni nada. Creo que iba a ser chef porque le gustaba la cocina, ¿no? Se la pasaba ya con la mamá en la cocina, Rebeca, y entonces nació un afecto. Y cada quien tenía su preferido. Y así crecieron. Rebeca con Jacob, Isaac con Esaú. Y había conflictos. Pero solamente que el más pequeño resultó un poquito transero, tramposo. Porque hizo pasado el tiempo. Un día Jacob hizo una comida excelente, bonita, como la que se van a comer ustedes al rato, ¿verdad? Y llegó su hermano todo cansado, todo sudoroso, y le dio ese aroma, ¿verdad?, de esa comida tan sabrosa. Y va con su hermano y le dice, oye, invítame a comer. ¿Y qué creen que le dijo su hermano? Sí, cómo no, siéntate, hijo. Hermano, te voy a servir. ¿Qué quieres? Coca. Coca de esa de botella. ¿O quieres de esta de 3 litros? No le dijo nada de eso. Dijo, ¿quieres comer? Te doy un plato de comida a cambio de que en este día me cedan los derechos de primogénito. Y no solamente te doy un plato, te doy todo el sartén. Y entonces su hermano dijo, pues total, para lo que me va a servir. Ahorita lo que necesito es comer. Y dice la Biblia que así menospreció su hermano mayor el privilegio que le correspondía por ser primogénito y se lo entregó a su hermano. Así que ya vemos ahí un poquito los conflictos. Más tarde se acerca el final de su padre Isaac. De hecho, por la edad ya no miraba. Isaac sin duda sabía que el tiempo de su partida de este mundo se acercaba y quería empezar a arreglar bien las cosas. No había testamentos como el día de hoy. Simple y sencillamente se entregaba una bendición. Y en esa bendición, ¿verdad?, se le entregaba la autoridad patriarcal, se le entregaba el gobierno familiar, y era muy importante esa bendición. Así que Isaac le dice a su hijo preferido, oye, quiero que vayas y cases algo y luego me prepares una buena comida, como tú sabes, y tráemela para bendecirte. Pero eso de escuchar detrás es de familia. Sí, porque Sara estaba escuchando cuando el Señor le da la noticia a este amigo, ¿verdad?
Porque Esaú había dicho, en cuanto se muera mi padre voy a matar también a mi hermano. Y a ver quién es el que se va a quedar con él. Y entonces Rebeca dijo, pues voy a perder al esposo, voy a perder a los hijos. No, mejor que se vaya allá. Y entonces logró convencer a Isaac y su hijo Jacob se fue de la casa. ¿Sabe cuántos años tardó en regresar? 20 años. Diríamos prácticamente, era su despedida, porque ya no volvería a estar más con su papá. Excepto cuando murió, vendrían, lo sepultarían. Y se dan cuenta que no hay nada trascendente de eso. Pero es el eslabón entre dos personajes que son protagónicos en la vida de la familia hebrea, entre Abraham y Jacob. Porque cuando miramos la vida de Jacob vamos a ver lo importante que viene a ser este hombre, que en su juventud fue el hijo mimado y que el Señor lo tuvo que llevar a un lugar fuera de su casa para disciplinarlo y regresarlo después y convertirlo en lo que llegó a ser el príncipe del pueblo de Dios, Israel. Pero como decía aquel comercial, ¿verdad?, que salía antes, eso es otra historia y eso lo vamos a ver en otro caso. Así que gracias, hermanos, yo les agradezco su atención.